Campos de estudio ergonómico. A decir de Cruz y Garnica, el estudio ergonómico se divide en dos campos. El primero dice que la ergonomía forma parte del estudio para el diseño de un aparato o artefacto que va a ser producido industrialmente. El segundo campo dice que es el estudio de la disposición y cualificación de los entornos y elementos, objetos o artefactos que rodean a las personas en sus ambientes de actividad, ya sean los puestos de trabajo, sus hogares, las labores del campo, los sitios frecuentados por razones sociales, deportivas o donde quiera que el hombre se mueva. En lo relativo al estudio del diseño industrial, el puesto de trabajo debe ser considerado con la profundidad que requieran los factores de incidencia del objeto que se esté estudiando. Si el artefacto está propiamente diseñado, es el que impone las condiciones del puesto. Las características de un estudio ergonómico son las siguientes. Comenzamos con la ergonomía, que es una disciplina científica, por lo tanto, debe usar el método científico para sus investigaciones. El método es una secuencia de pasos que llevan a un objetivo. Cuando se hace referencia al método apropiado, significa que se ha escogido la marcha racional conveniente para explicar los factores relevantes en el estudio propuesto. La siguiente característica es que la investigación debe ser racional y objetiva para poder certificar la veracidad científica del conjunto de hechos concluidos. La investigación debe construirse con base en conceptos, juicios y verificaciones, y no con sensaciones, consejas o imágenes aparentes. La bitácora o registro del trabajo debe ser pormenorizada para que los resultados obtenidos puedan ser analizados, aprobados u objetados por otros investigadores, o para repasar los hechos en caso de aparecer dudas sobre las conclusiones obtenidas en las diferentes etapas. Según Cruz y Garnica, para el diseñador existen dos maneras de ver el problema a resolver. Una es la caja negra, que es la que supone que está provista solamente con terminales de entrada y salida, que constituyen las variables externas con propiedades observables y manipulables, ignorándose su mecanismo interno. La otra forma es con una caja de cristal o transparente, que nos muestra los mecanismos interiores u ocultos que explican el comportamiento exterior de la misma. Toda investigación ergonómica conlleva sus propias condiciones. Como consecuencia, debe usarse el procedimiento apropiado, que está conformado por 4 métodos lógicos, y que son inducción, deducción, análisis y síntesis. En la inducción e inferencia se examina un caso perteneciente a un conjunto y las peculiaridades observadas en ese caso se atribuyen como cualidades comunes para el grupo. Por ejemplo, se escogen algunas cerillas para encenderlas y así comprobar la calidad de toda la producción. Se induce que el comportamiento de las probadas es común para todo el resto de la producción. El método deductivo intenta determinar si un caso o fenómeno se encuentra dentro de un marco de referencia preestablecido para un conjunto de objetos o fenómenos. Por ejemplo, el diagnóstico médico, en donde la conformación del cuadro clínico determina el diagnóstico. La totalidad de síntomas le permitan al médico reconocer la enfermedad que aqueja al paciente. El método de análisis consiste en la observación separada de las partes de un todo, para poder estudiarlas examinando sus relaciones. Al contrario del análisis, el método de síntesis trata de unir en forma coherente los varios elementos que conforman un conjunto para ser estudiados como un todo. La síntesis se utiliza para llegar al conocimiento integral del problema y permitir el planteamiento de la hipótesis. Para determinar la injerencia de la ergonomía en los proyectos de diseño, es necesario tomar un modelo de secuencia de estudio y planteamiento de solución. En este caso se adopta el método científico. El primer paso es reconocer el tema de investigación.
Se procede a establecer e identificar el problema, sus objetivos, alcances y consecuencias. El segundo paso es la consecución de la información relativa al proyecto y recopilación de datos pertinentes al problema, obtenidos de todas las posibles fuentes de información. La selección, clasificación y valoración de la información compilada consiste en escoger las técnicas de procesamiento e interpretación de datos. Lo siguiente es la determinación de los factores relevantes que deberán tenerse en cuenta para la construcción de la hipótesis. Para el planteamiento de la solución, se debe comenzar con el método de análisis para plantear las soluciones parciales y por síntesis se reúne en un solo cuerpo como propuesta integral. La fabricación del prototipo o modelo funcionante debe ser con todas las características decididas en la propuesta de la solución. En el diseño de pruebas de observación, medición y registro, se debe tener un control de variables, determinación de técnicas de medición con sus aparatos, lugar y manera de observación. La ejecución de pruebas consiste en la verificación y evaluación de las cualidades del prototipo para comprobar si son acordes con la hipótesis y descubrir fallas que exijan nuevos estudios. Si durante la etapa de evaluación se encuentran factores que pudieran ser excluyentes, se hace necesaria una comprobación. Se repite la secuencia anterior tantas veces como sea necesario hasta llegar a la propuesta final, pues ya que esto se presenta como una solución definitiva. El estudio de los hechos, fenómenos, características y comportamientos concernientes a los miembros de un grupo en estudio debe realizarse en la práctica por métodos de aceptación científica. Para el propósito de la ergonomía se aplican los métodos de observación directa y el de encuestas. El método de observación directa consiste en la observación del comportamiento o cualidades de personas o eventos utilizando la percepción complementada con aparatos para registro. Este método es el único aplicable cuando se trata de alguna determinación de factores físicos ambientales, como en el caso de temperatura. Las encuestas buscan establecer elementos de juicio que sirvan de ayuda complementaria para decidir en aspectos subjetivos del estudio, especialmente en la psicología y sociología. El planteamiento cuidadoso del objetivo es básico para lograr resultados útiles. Las preguntas correctas que contengan el mayor número de determinantes lograrán el resultado más completo. Cuando se formula la pregunta, debe quedar evidente que el encuestado entiende con claridad el concepto.